Hola, bienvenido. Mi nombre es Juan Magalán, soy jefe de sala y sumiller del restaurante Estimar Madrid y pretendo enseñarte, o al menos conocer Italia, que es mi gran pasión. Me he formado como sumiller en la Cámara de Comercio de Madrid y también poseo el nivel 3 en el Wines and Spirit Education Trust, que también cursé aquí en Madrid. He trabajado en restaurantes como José Carlos García con una estrella Michelin en Málaga, Ramón Freisa Madrid, aquí en Madrid con 2 estrellas Michelin, en Azurmendi con 3, pero en definitiva esto ya sabes que es un no parar y estamos aquí, y yo particularmente estoy aquí para ayudarte a seguir formándote. Así que espero que disfrutes de esta formación sobre Italia, que seguro que es apasionante. Antes, quisiera agradecer a Alex Pardo y a todos los compañeros que vamos a hacer posible esta gran iniciativa por formaros a vosotros, a ti, a sumilleres que quieren seguir en su formación. Y yo, como ya te dije antes, pues voy a enseñarte o intentar enseñarte al menos Italia, ¿de acuerdo? Italia, que es mi pasión. Vamos a ver generalidades acerca de Italia, ¿de acuerdo? Situación geográfica, suelos, un poco de, bueno, ideas generales acerca del vino italiano y también acerca de historia. En Italia normalmente, como en cualquier otro país, te recomiendo que cojas un mapa por delante para poder ayudarte a estudiar y sobre todo ubicar y localizar las diferentes zonas del país. La vamos a dividir en estas zonas, en el norte, en el centro, en el sur y en las islas, que vamos a ver a continuación en la siguiente imagen para que te sea mucho más claro. En el norte vamos a ver las regiones que hay en esta zona. El Val d'Aosta, la región más pequeña de Italia, el Piamonte, la grandísima Borgoña italiana, la Liguria, Lombardía, Emilia-Romagna, el Véneto, Trentino Alto Adige y el Friuli. En el centro vamos a ver Toscana, la cuna del Renacimiento, Umbria, Le Marche, Abruzzo y Molise, que aunque son dos regiones diferentes, normalmente forman como una unidad, y el Lazio, cuya capital es Roma. Y en la zona sur, ¿qué es lo que vamos a ver? Campania, Puglia, que es el tacón de la bota, Basilicata, Calabria, que es esa punta de la bota, y las islas, Sicilia y Cerdeña. ¿De acuerdo? Pues hablando de Italia, ¿qué es lo que podemos decir de ella? Bueno, Italia ya sabes que es un país que se encuentra en pleno centro del Mediterráneo, pero eso es un país que aunque hoy lo conocemos con esa forma típica de bota, es cierto que fue un país que durante millones de años estuvo cubierto de agua. Y cuando digo cubierto de agua es enterrada en el agua, ¿de acuerdo? Porque ese mar primigenio u océano primigenio conocido como el mar de Tetis u océano de Tetis fue quien dio origen al actual Mediterráneo. Eso hizo que cuando surge el Mediterráneo, digamos que Italia emerge, pero durante millones de años va almacenando una gran cantidad de sedimentos que constituye la orogenia del país, ¿de acuerdo? Hace que aparezcan grandísima multitud de suelos y sobre todo su antigüedad hace que, por ejemplo, la acidez en los vinos sea muy elevada como los pHs en los suelos que sean bastante bajos. Hay una gran diversidad de suelos, pero Italia, como ya sabes, pues es un país evidentemente mediterráneo en lo que a masoclima se refiere, pero esa gran diversidad de suelos con lo accidentado del país, con el gran sistema de montañas que hay, hace que surjan millones y multitudes de microclimas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar? Como decíamos, un país rodeado por mar, por una parte, aquí la costa tirrena, el mar Adriático, ¿de acuerdo? Y hacia el sur tenemos también el mar Mediterráneo propiamente dicho. En lo que a montaña se refiere, en el norte flanqueado con ese gran muro, como en el Juego de Tronos, el muro es los Alpes, ¿de acuerdo? Que hacen una gran influencia en la zona norte del país. Al mismo tiempo, vamos a encontrar otra cordillera que parte Italia en dos, que son los Apeninos, con los Apeninos Ligures en esta zona de aquí, que es una estribación de esa misma cordillera. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que en latitudes que son muy semejantes a la Toscana, por ejemplo, y Le Marque, esa partición en dos, digamos, del país hace que los vinos de una zona, o sea, en la costa tirrena y en la costa adriática, sean completamente diferentes, incluso haciéndose con la misma variedad de uva. También la presencia de aguas continentales es muy importante, sobre todo una gran concentración de lagos en el norte. El lago Mayor en el Piamonte, el lago de Como o el lago Ediseo en Lombardía, el lago de Garda compartido entre el Véneto y Lombardía, y grandes ríos también como por ejemplo es el Po, que recorre esta zona de aquí, el Adige, que empieza aquí en el Trentino Alto Adige y desemboca en el Véneto, o también el río Arno en la Toscana y, como no, el Tanaro en el Piamonte, ¿de acuerdo? Gran influencia de microclimas, como decía, por todo ese surgir de montaña. Tienes que tener en cuenta que Italia es en un 75% aproximadamente, un 80% montaña. Un porcentaje después menor es colina y tan solo un 5% es llanura, sobre todo aquí, concentrada en la gran llanura padana y en la llanura de Catania, en la isla de Sicilia, ¿vale?
Esa gran diversidad de suelos pues hace que, por ejemplo, encontremos galestro en la Toscana, que es como un tipo de albariza jerezana, pero mucho más compacta y dura, como pizarra, arcilla y también aquí en Le Marque un tipo de suelo que es como el que encontramos en Chablis, el Quimerillén, que es esa arcilla de fósil marino. Con respecto a las prácticas culturales, pues vamos a encontrar prácticamente las mismas que encontramos en el resto del mundo, pero con diferentes nombres, por ser Italia. Por ejemplo, el albarelo, que viene a ser la conducción en vaso. El cordón esperonato, pues sería la espaldera. La pérgola es muy típica, sobre todo aquí en el Véneto y en el Trento Alto Adige, porque hace que aparezca una mayor masa foliar. Y las podas, pues como en cualquier otra región del mundo, sea más larga o más corta, va a determinar el tipo de vino que tengamos. Las crianzas, también muy variables, pero principalmente se hacen en los boti, que son esas barricas así un poco ovales, elaboradas sobre todo a partir de robles Labonio, que no tienes que confundir con Eslovenia. El Labonio hace referencia a Croacia, la procedencia de este roble. El castaño, cada vez más en desuso, aunque sí es cierto que en la Toscana, por ejemplo, se sigue utilizando. Y el roble francés, evidentemente, ha tenido una gran introducción en los años, sobre todo a partir del año 70. Acerca de la historia, no te puedo contar gran cosa que tú ya no sepas, porque ya sabes que Italia es la cuna del Imperio Romano, es un cruce de civilizaciones, los griegos pasaron por allí, los etruscos, que fueron quienes trajeron realmente toda la costumbre y la tradición del vino, pero lo que sí es cierto es que Italia siempre ha sido conocida por su vino. Tanto es así que no hay ni una sola región en toda Italia, de las 20 que la componen, que no se haga vino, y ya en el siglo V los griegos llamaron y bautizaron a Italia Oenotria, que significa la tierra del vino. Imagínate que hasta qué punto es importante el vino en Italia, que Plinio el Viejo, que era el que por entonces digamos que era como el José Carlos Capel español, pero en aquella época, que era como el crítico gastronómico de la época, ya definía 195 tipos diferentes de vino, de los cuales 80 eran de calidad. Uno de ellos, el más afamado, el Falerno, que sigue hoy en día haciéndose en las laderas del volcán Vesubio. Gracias a la expansión del Imperio Romano, pues evidentemente la costumbre y la cultura del vino llegó a toda la civilización conocida por entonces, sobre todo en España, en Ampuria Brava, lo que hoy es el Ampurdá, y en Francia, por ejemplo, también a través del Valle del Ródano. Más adelante, las órdenes monásticas, llegada ya a la Edad Media, son quienes apropian, digamos, entre comillas, de las prácticas culturales del vino y nos llegan a nosotros ya convertidas pues en denominaciones de origen, sobre todo a raíz de las leyes de los años 50, hablando de Italia sobre todo, principalmente a través de las leyes del Chianti en los años 30. El sistema de DOC surge en el 63 y en el 66 Brunello di Montalcino y la Vernaccia de San Gimignano son las primeras dos DOC en tener esa titulación. En 1980 Brunello di Montalcino adquiere el grado superior en la escala de los vinos de Italia, la DOCG. ¿De acuerdo? Aquí lo puedes ver muy bien también acerca sobre la legislación. Giovanni Goria, que es quien da nombre a esta ley, en el 1992 hace un gran intento por establecer esa clasificación de los vinos en diferentes niveles. Sí es cierto que hubo muchas que subieron a la categoría máxima, pero otras que tendrían que haber bajado a día de hoy siguen sin bajar. Ya sabes que en el Reglamento Europeo del 491 del 2009, cuando se establece la DOP y la IGP, que en Italia se traduce en la DOC, que para nosotros sería nuestra DO, y en la DOCG, que para nosotros sería nuestra DOK. ¿De acuerdo? La IGP vendría a ser la IGT en Italia, que para nosotros es la VT. Aquí lo puedes ver muy bien. El nivel base, que sería vino, vino varietal. Aquí tenemos la IGT, que es esa VT italiana. Después tendríamos en el siguiente escalafón la DOC, que sería nuestra DO, y por último la DOCG, que sería la DOK. En resumen, Italia, 20 regiones, de las cuales en todas ellas se hace vino, más de 500 denominaciones de origen, unas 35.000 bodegas y ojo, más de 3.000 variedades de uva, algo que como Jancy Robinson dice en el Atlas Mundial del Vino, lo convierte en el parque jurásico del vino. Ahí es nada. Con respecto al etiquetado, bueno, pues más de lo mismo, lo que decíamos antes. Encontraremos IGP, que en Italia será la IGT, y la DOP, que en Italia será DOC y DOCG. Podemos ver como dos tipos de nomenclatura en sus etiquetas. Por una parte, haciendo mención al origen, como Franciacorta, por ejemplo, que es una región dentro de Lombardía, o el Langhe dentro de Piamonte. Y también se puede hacer acerca o mencionando a una variedad de una región en concreto, como por ejemplo aquí, la Nebbiolo d'Alba, que significa que es una Nebbiolo que viene de la región de Alba dentro del Piamonte. Y así a rasgos generales, esta es la pequeña introducción. Te espero en la siguiente.